En la isla de Patmos, el viento golpeaba la roca como una palabra que no se podía contener. Juan, exiliado por causa del nombre de Jesús, pasaba los días entre la dureza del sol y el silencio de la noche, con la memoria de la iglesia clavada en su pecho, comunidades perseguidas, pastores heridos, discípulos que temblaban. Fue en uno de esos instantes, en el día del Señor, cuando oyó detrás de él una voz como trompeta que le decía: «Lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las iglesias». Así comienza la visión que abre un horizonte terrible y consolador a la vez, la revelación del que es, del que fue y del que ha de venir, la manifestación suprema del Cordero que reina. Si este contenido te ayuda a entender mejor Apocalipsis y te acompaña en tu fe, quédate hasta el final, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like para que más hermanos puedan alcanzar este mensaje. La visión de Juan no es un sueño privado, es una escena teatral y sagrada donde lo visible y lo invisible se encuentran. Primero, la imagen de Cristo entre 7 candeleros. Luego, las cartas dirigidas a 7 iglesias concretas, cada una con corrección y promesa. Juan ve al que tiene la apariencia de hombre, vestido con una túnica hasta los pies, con el pecho ceñido por un cinto de oro. Sus cabellos son blancos como lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, y de su boca sale una espada aguda. Su voz es como muchas aguas. Estas palabras no buscan describir una fisonomía humana, sino proclamar autoridad, pureza, juicio y palabra viva. Este Jesucristo es el que camina en medio de su pueblo y lo examina. Las cartas a las 7 iglesias funcionan como espejos. No son meros castigos, son llamadas a la fidelidad, urgencias que atraviesan generaciones. A Éfeso se le reprocha haber perdido su primer amor. Allí, la escena es la de una comunidad activa, de obras y paciencia, pero fría en afecto. A Esmirna, la mención del padecimiento y la pobreza que es riqueza ante Dios, recuerda que la corona aguarda al que sufre con fidelidad. En Pérgamo se enfrenta la mezcla de fe y compromiso. La presión del entorno puede volver sutil la idolatría. En Tiatira, la tolerancia de enseñanzas corruptoras amenaza la pureza de la mesa. Sardes parece viva, pero su pulso está casi muerto. La llamada es a despertar. Filadelfia recibe una puerta abierta que nadie cerrará. Su nombre habla de amor fraternal y de una fidelidad sencilla que resiste. La Odisea, tibia, se cree rica cuando está pobre. Allí suena una advertencia que quema. En cada carta hay juicio y promesa. El que venciere recibirá de comer del árbol de la vida, participará del vencedor y será revestido de blancura. Estas exhortaciones, aunque dirigidas a ciudades concretas del Asia Menor, resuenan como diagnósticos para cualquier iglesia. Amor, verdad, perseverancia, rechazo al sincretismo, vigilancia espiritual. Tras las cartas, la puerta del cielo se abre y Juan es atraído. En su visión aparece un trono y uno sentado en él, un anciano o jefe, cuya presencia desborda toda imagen humana. Alrededor hay un arco iris semejante a una esmeralda, y del trono salen relámpagos y voces, y un mar de vidrio delante del trono. 24 ancianos se postran, vestidos de vestiduras blancas y coronas de oro, y 4 criaturas vivientes, llenas de ojos por delante y por detrás, proclaman día y noche: «Santo, santo, santo». El ambiente es de adoración incesante, y sin embargo, también de tensión contenida. Sobre el trono hay un libro, un rollo sellado con 7 sellos, y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, parecía digno de abrirlo o de mirarlo. En ese silencio solemne surge la escena decisiva. El cordero, que había sido inmolado, de pie como vivo, es declarado digno de abrir el rollo. La imagen es cargada de paradoja. El cordero es víctima y rey. Al tomar el rollo, las criaturas y los ancianos rompen en un himno nuevo, reconociendo en el Cordero la obra consumada y la autoridad para ejecutar el propósito divino. Esta escena subraya la teología central del libro. La consumación no viene de la violencia humana, sino del sacrificio aceptado y coronado. El juicio es administrado desde la reivindicación del Cordero.
Los sellos se abren uno tras otro, y con cada apertura, la narrativa acelera. El primero revela un caballo blanco y un jinete con arco. Muchos han leído en él la proclamación de victoria o el surgimiento de poderes que aparentan justicia. El segundo sello trae un caballo bermejo que quita la paz de la tierra. El tercero, un caballo negro que simboliza escasez. El cuarto, un caballo pálido cuyo jinete es la muerte. Estas imágenes, potentes y simbólicas, describen estados de la humanidad: conquista, guerra, hambre y muerte. No son solo noticias históricas, sino etiologías espirituales. El pecado y la rebelión siembran consecuencias que se esparcen como sombras. Al abrir el quinto sello, emergen las voces de los mártires que claman desde debajo del altar, vestidos de blancura. Piden justicia y reciben la promesa de reposo hasta que se complete el número de sus hermanos. Aquí la visión no detalla cada nombre, ni escenifica cada martirio, simboliza el testimonio fiel y el consuelo divino para aquellos que han vertido su vida por la palabra. El sexto sello desata señales cósmicas: un gran temblor, el sol se oscurece, la luna como sangre, estrellas que caen, el cielo se pliega y los reinos tiemblan. La tierra muestra que nada humano está fuera del juicio soberano, lo cósmico y lo social se entrelazan. Entre las aperturas hay una pausa, se ve a 144,000 sellados en sus frentes, siervos de Dios de las tribus de Israel, y junto a ellos una multitud innumerable que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que viene del gran conflicto y está delante del trono, vestidos con túnicas blancas y palmas en sus manos. Estos dos grupos no son contradicción sino complemento. El uno aparece como protección y misión, los sellados; el otro como fruto del Redentor llamado al gozo y la adoración eterna. El contraste muestra la movilización divina en medio de la tribulación. Hay un remanente preservado y una multitud redimida. La apertura del séptimo sello introduce un silencio tremendo. Se habla de un medio minuto de silencio en el cielo. En ese silencio, la tensión sube, como la respiración antes de una palabra definitiva. Luego surgen 7 ángeles con 7 trompetas, cada una trayendo juicios que afectan la creación: granizo y fuego mezclados con sangre, montes que arden, estrellas que caen sobre los ríos. Las trompetas intensifican el esquema de juicios progresivos. Son golpes destinados a llamar al arrepentimiento, pero también manifestaciones de la justicia que purifica lo corrupto. La imaginería es dura y por ello el texto evita lo gráfico. La intención es teológica, la llamada a volver a la santidad y la seriedad del curso histórico bajo la mirada divina. En medio de estas visiones aparecen los 2 testigos, 2 profetas que profetizan por 1260 días vestidos de cilicio. Su ministerio es poderoso, lleno de señales. Son perseguidos, muertos por la bestia, y su cuerpo queda en la plaza de la gran ciudad. Mas al cabo de 3 días y medio, Dios les da vida y suben al cielo ante los ojos de los atónitos. Esta peripecia recuerda que la fidelidad profética no garantiza inmunidad, pero sí la victoria última en Cristo. La escena provoca preguntas sobre el valor del testimonio frente al desprecio y la muerte. La respuesta del libro es clara: la muerte no tiene la última palabra. El conflicto se intensifica cuando Juan contempla la figura de la mujer y el niño y la aparición de un gran dragón rojo que intenta devorar al niño al nacer. La mujer busca refugio. El niño es arrebatado para Dios y para su trono, y hay guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combaten al dragón y lo echan fuera. El dragón, identificado como el acusador, es reducido temporalmente, y su ira se dirige entonces a los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Estos capítulos pintan la lucha cósmica. No se trata solo de choques humanos, sino de una disputa espiritual que tiene consecuencias en el tejido de la historia. De ese conflicto emergen las bestias: la bestia que surge del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, recibiendo poder del dragón, y la bestia que surge de la tierra, que realiza señales en favor de la primera. La primera simboliza sistemas de poder que persiguen y oprimen.
La segunda actúa como falso culto y falsedad religiosa que induce a la humanidad a adorar la autoridad opresora. Se habla de una marca en la mano o en la frente y del número 666. En este punto, el libro exige prudencia exegética. A lo largo de la historia se han propuesto lecturas históricas, literarias y simbólicas para ese número. La intención del texto es señalar un signo de identificación y de lealtades humanas postas en lo corrupto. Más que un mero enigma técnico, denuncia una condición: la complicidad con el sistema que se opone al reinado de Dios. La caída de Babilonia se manifiesta con imágenes de lujo, comercio y violencia moral. La ciudad que embriaga a las naciones con su fornicación es juzgada y descrita con un lenguaje que conjuga lamento y celebración por la justicia. No se trata solo del colapso de una metrópoli, es la caída de un sistema que ha puesto su seguridad en la opulencia y la coerción. Los mercaderes lloran por sus ganancias perdidas, pero el cielo canta porque ha llegado el justo juicio. Cuando llega finalmente la aparición del rey, la imagen es de una claridad sobrecogedora. El cordero, montado en caballo blanco, con ojos como llama de fuego, y en su vestidura y en su muslo escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La batalla contra la bestia y el falso profeta culmina en su derrota. El dragón es encadenado por 1000 años, y luego hay un tiempo del reinado milenial. Estas afirmaciones confirman el clímax: la soberanía del Cordero es inexorable. La narración no pretende detallar cada mecanismo político del triunfo, sino afirmar la consumación del propósito de Dios. Al concluir el ciclo de guerras y de reinos, el juicio ante el gran trolo blanco establece la última escena de rendición de cuentas. Los muertos son juzgados según sus obras, los libros son abiertos y el destino final se decreta. Hay terror para los que vivieron en la negación de Dios, y hay consuelo para los que esperaron en la justicia. El lago de fuego aparece como símbolo de la consolación del mal y del malhechor. Finalmente, sobreviene la visión de la nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén que desciende, preparada como una esposa adornada para su esposo. La ciudad no carece de símbolos, muros, puertas, de oro puro, y en ella no hay templo porque la presencia del Señor y del Cordero la llenan. Dios enjuga toda lágrima, la muerte no será más. Es un cierre que convierte la esperanza en una presencia tangible. En todo este relato hay un imperativo pastoral: perseverad. La exhortación se dirige a la iglesia que sufre y a la que se deja seducir por la tibieza. Mantener el primer amor, resistir la idolatría del poder, sujetarse a la palabra del Cordero y esperar su venida son llamados repetidos. ¿Cómo aplicarlo hoy? Con sencillez, confesión comunitaria donde hace falta, firmeza en la verdad donde flaquea, cuidado por los pobres y persecución solidaria donde hay martirio. No se pretende ofrecer soluciones rápidas, sino un marco para vivir a la luz de la promesa. Mientras Juan ve la Nueva Jerusalén descender como un regalo, la visión culmina en una invitación: «He aquí, vengo pronto». Esa frase no es un mero eslogan, es un llamamiento para la vigilancia activa y la esperanza paciente. Antes de proseguir en la apertura de los sellos restantes y en la explicación más detallada de cada trompeta, conviene detenerse y considerar el carácter pastoral de la revelación. El Apocalipsis no es un manual para la especulación frívola, sino un faro que orienta la fidelidad en tiempos de confusión. Queda aún por relatar con detalle cómo se desarrollan las trompetas, cómo actúan Babilonia y las bestias en sus fases finales, cuál es la identidad simbólica de algunos personajes y cómo se articulan el milenio y el juicio final con la vida presente de la Iglesia. Más adelante se expondrá cada bloque con detalle, se explicarán símbolos discutidos y se ofrecerán aplicaciones prácticas para la comunidad contemporánea, siempre asegurando que la proclamación central permanece: el Cordero es digno y vencerá. Entrando ahora en el despliegue de las trompetas, conviene detenerse en su ritmo y en su lógica teológica.
Las trompetas no son una sucesión de catástrofes sin sentido, forman un conjunto que alterna juicio y llamada, devastación y oportunidad, señalando que el gobierno de Dios se ejerce sobre la historia aun cuando la historia parece desbocada. Este conjunto se articula en 3 movimientos que convienen aclarar para la lectura pastoral. Las primeras 4 trompetas afectan el cosmos visible. El bosque, el mar, las aguas dulces y la luz de los cielos sufren trastornos. Lejos de ser una crónica técnica de huracanes o pandemias, estas imágenes muestran que la creación misma participa en la historia del juicio. Lo que los seres humanos han mancillado con su idolatría y su violencia responde con un lenguaje quebrado. Al declarar que una tercera parte es afectada, el texto emplea un lenguaje simbólico de proporción. Ni todo es destruido, ni el juicio es azaroso. Es una llamada al reconocimiento de la deuda moral de la humanidad con Dios y una advertencia para que el pueblo fiel persevere sin rendirse. La quinta trompeta introduce, con tono apocalíptico, criaturas atraídas de lo abismal que atormentan pero no aniquilan. Aquí reaparece la ambigüedad deliberada del lenguaje. La tortura que infligen esas criaturas apunta a una retribución sobre los perseguidores de la Iglesia, pero su naturaleza, como langostas, y su mandato de no matar sino atormentar, sugiere que el propósito del juicio no es la eliminación absoluta, sino la convicción, el despertar. Si la quinta trompeta remite a un sufrimiento que revela la obstinación humana, la sexta acelera la dimensión política, ejércitos liberados, caballería destructiva y un balance final que presagia la llegada misma del juez. Entre esas trompetas, el autor introduce himnos y oraciones que nos ayudan a leer el sentido último, los cantos celestiales, las voces que celebran la justicia divina y la confesión de que será cumplida la promesa. No es eficacia mágica de sonidos, es la certeza teológica de que la historia responde a la proclamación del trono. Las súplicas de los mártires bajo el altar y las voces que piden vindicación nos recuerdan que la revelación no es abstracción teórica, sino palabra que consuela a la víctima y llama al pueblo a la paciencia activa. La figura de Babilonia, que ya se asomó en el ciclo anterior, vuelve en estos compases con toda su carga simbólica. Identificarla de modo rígido con una ciudad histórica sola sería empobrecer el texto. La fuerza de la imagen es su vocación tipológica. Babilonia representa el complejo de poder político, riqueza que se prostituye con la violencia, religión que legitima la opresión y comercio que se sostiene de la explotación. En el pasado han leído esa figura como Roma. Otros han visto en ella un arquetipo que reaparece en múltiples formas a lo largo de la historia. El libro, con prudente ambigüedad, invita a reconocer a Babilonia en cualquier realidad que anteponga la seguridad terrena al justo reinado de Dios. Por eso, el llanto de los mercaderes no es solo un lamento económico, es la denuncia de un orden humano que se alimenta del despojo y de la idolatría. Las bestias, por su parte, encarnan la colusión de lo político y lo religioso contra la Iglesia. La bestia que surge del mar tiene un sello de autoridad coercitiva. La que surge de la tierra actúa como su legitimadora, promoviendo adoración y señales. Nuevamente, es preferible no fijar una única identidad histórica. Estas figuras dramatizan cómo el mal imprime su marca en la política, en la economía y en la religión. El número marcado como signo de lealtad es menos un enigma aritmético que un llamado a examinar dónde reside nuestro corazón, en el servicio al Cordero o en la adhesión al sistema que oprime. El milenio, tema que provoca discusiones teológicas desde antiguo, aparece en la narración con modestia hermenéutica y gran carga pastoral. Existen diversas lecturas. Hay quienes leen el milenio como un reinado humano anticipado, otros como la presencia espiritual del reinado de Cristo entre 2 actos finales, y otros que lo entienden como una promesa futura y literal. Sea cual fuere la interpretación, la enseñanza central es estable.
Cristo reina. El milenio, en el horizonte del texto, cumpla la función de afirmar la soberanía del Cordero sobre el tiempo y la historia. Para la comunidad creyente, esa afirmación debe traducirse en confianza sobria. En tiempos de aparente hegemonía del mal, la Iglesia no pierde su esperanza porque el trono no está vacío. El juicio final, que culmina con la apertura del gran trono blanco y la lectura de los libros, retoma una preocupación pastoral central: la responsabilidad moral. La imagen de los libros abiertos no pretende transformar la salvación en balance contable. Es, más bien, la tensión entre la gracia y la obra visible. La Escritura dialoga con ambas realidades. La salvación es don, pero la vida en gracia se manifiesta en obras que son testigos. Ante el tribunal, la obra no es la moneda de cambio que compra la salvación, sino el rastro fiel que muestra quién ha sido conformado por la misericordia. Por eso la escena final no es un ejercicio de fatalismo, sino la consumación de la rectitud divina y la restauración integral de la creación. ¿Cuáles son entonces las aplicaciones prácticas para la Iglesia hoy? El texto sugiere varias actitudes que deben marcar la vida comunitaria. Perseverancia activa. No una espera pasiva, sino una fidelidad que se expresa en prácticas de confesión, acompañamiento y restitución donde sea necesario. La comunidad que conoce su pecado y la gracia de Dios camina con humildad, corrige sus desvíos y protege a los débiles. Discernimiento crítico frente al poder. Reconocer las formas en que la religiosidad se enreda con la violencia para legitimar el abuso. El pueblo de Dios debe cuestionar toda alianza que exija la renuncia al seguimiento del Cordero. Cuidado por las víctimas. Las imágenes de martirio y de los que sufren no son literarias frías, llaman a una respuesta concreta. Donde haya persecución, la Iglesia está llamada a la solidaridad, la oración y el testimonio público que apoya a los perseguidos sin buscar revanchismo. Economía de la sobriedad. Frente a la imagen de mercaderes que lloran por ganancias perdidas, la Iglesia es llamada a cultivar estilos de vida que no se nutran del despojo del prójimo. No se trata de dogmatismos económicos, sino de una ética de la simplicidad y la generosidad. Esperanza litúrgica. La visión de la Nueva Jerusalén es una imagen que moldea el culto y la vida sacramental. La adoración comunitaria, centrada en la presencia del Señor y del Cordero, anticipa la ciudad nueva y enseña a vivir en fidelidad ahora, menos preocupados por el triunfo temporal y más por la comunión que ya se nos dona. En la predicación, en la catequesis y en la vida de las congregaciones, conviene practicar la lectura orante de estos símbolos. Dejar que las imágenes cuestionen el corazón, que las promesas sostengan la esperanza y que las advertencias impulsen la conversión. El Apocalipsis no prescribe fórmulas de poder ni manuales de resistencia violenta. Ofrece ante todo un horizonte escatológico que otorga sentido al sufrimiento y al servicio. Por último, conviene subrayar una lección ética y pastoral que recorre todo el libro. La fidelidad no es aislamiento. La Iglesia que permanece fiel lo hace en comunión, entre sí y con los que sufren y en testimonio hacia el mundo. Mantener el primer amor significa cuidar la doctrina y la caridad, proclamar la verdad y practicar la misericordia. Así, cuando la Escritura exclama, «He aquí, vengo pronto», la respuesta comunitaria no es el retraimiento ni la especulación, sino la vida santa y la entrega generosa, sostenida por la certeza de que el Cordero es digno y que su victoria dará pleno sentido a la historia humana. Hay todavía escenas por desplegar. El detalle de algunas trompetas, las voces menores que piden justicia, la liturgia que acompaña el descenso de la ciudad nueva y la manera en que la esperanza transforma la vida concreta de la Iglesia. Pero la clave hermenéutica permanece. Cada símbolo debe servir a la pastoral, y cada visión debe empujar a la comunidad a una fidelidad práctica que se exprese en amor hacia Dios y hacia el prójimo. Las imágenes que quedan por desplegar muestran un desfile de símbolos que, aun en su extrañeza, encuentran una función pastoral precisa. Las trompetas y las copas, con su progresión de llamados y juicios, no son instrucciones militares, son anuncios que despiertan la conciencia y llaman a la conversión.
En la predicación pueden ser leídas como llamadas a abandonar la complacencia. Cuando suene la trompeta, la iglesia debe preguntarse qué costumbres le anestesian el corazón. Cuando caiga la copa, debe considerar en qué forma su fidelidad produce fruto o conduce al egoísmo. Las voces menores que claman por justicia, las de los mártires, las de los afligidos, no son meros recursos literarios. Constituyen una acusación ética contra toda religiosidad que se alía con la opresión. Escuchar esas voces es aprender a distinguir entre piedad y violencia revestida de sacralidad. Pastoralmente, esto exige prácticas concretas, crear espacios donde las víctimas sean oídas sin prejuicio, establecer procesos de restitución y disciplina que no busquen proteger reputaciones, sino la verdad, y formar líderes que comprendan que la autoridad cristiana es servicio y no dominio. La liturgia que acompaña el descenso de la ciudad nueva trae otra enseñanza. El culto es anticipo y escuela de la esperanza. No es meramente evocación de pasado ni evasión del presente, es participación anticipada en la realidad venidera. Por eso, la celebración eucarística, la oración comunitaria, la lectura de las Escrituras y la práctica del perdón son ejercicios escatológicos, forman a una comunidad que ya vive bajo el señorío del Cordero. En términos prácticos, hay que cuidar la calidad de la adoración, que proclame la justicia de Dios, que forme la memoria de los mártires, que modele la hospitalidad y que prepare a los fieles para la misión. Un culto que olvida la compasión o la justicia no recuerda la ciudad prometida. La esperanza transforma también el ejercicio social de la Iglesia. Si la Nueva Jerusalén desciende como ciudad donde Dios habita con los suyos, entonces la comunidad ahora debe practicar la política del prójimo. No una política de partidos, sino una ética pública que defienda a los vulnerables, que restaure tierras y oficios dañados, que promueva estructuras de ayuda mutua y que resista la lógica del enriquecimiento a costa del despojo. Esto no significa uniformidad económica ni fórmulas rígidas, sino estilos de vida que reflejen sobriedad, generosidad y solidaridad. La Iglesia debe ser semilla de una economía distinta, donde la abundancia se comparta y la dignidad humana se ponga por encima del lucro. El libro recuerda también la necesidad de memoria y lamento. La historia cristiana no borra heridas, las inscribe dentro de la promesa. La memoria de la persecución y de las víctimas debe formar parte del calendario litúrgico. Recordar para transformar la indiferencia en responsabilidad. En la práctica pastoral, esto implica liturgias que incluyan lamentación, oraciones por la justicia y rituales de acompañamiento para quienes lloran. La teología que salta por encima del dolor corre el riesgo de crear un consuelo falso. La esperanza bíblica pasa por la disposición a llorar con los que lloran hasta que Dios enjugará toda lágrima. Hay un equilibrio que la comunidad debe cuidar, certeza y humildad. La proclamación de que el Señor viene no es un acto de soberbia triunfalista, sino la confesión humilde de una promesa que junto a la fidelidad exige paciencia. La Iglesia ha de cultivar una pedagogía de espera activa, formar a sus miembros en la perseverancia que ora, en la vigilancia que sirve, en la esperanza que enfrenta la injusticia sin ceder a la venganza. Esto reclama líderes que modelen la paciencia y la firmeza, que admitan errores y que busquen la reconciliación. Finalmente, la visión escatológica infunde una ética del cuidado de la creación. La ciudad nueva baja envuelta no solo en justas instituciones humanas, sino en un entramado donde la integridad de la creación es restaurada. Por eso la fidelidad cristiana abarca el cultivo responsable de la tierra, el trato justo a los que trabajan en ella y la protección de los recursos para las futuras generaciones. La esperanza cristiana no es escapismo que desprecia el mundo, sino la certeza que impulsa a repararlo. En resumen, el Apocalipsis, con sus escenas violentas y su triunfo definitivo, no propone un retiro espiritual que ignore la historia. Propone una comunidad que vive a contracorriente, humilde en su poder, valiente en su testimonio, compasiva con las víctimas, austera en sus modos de vivir y vigilante frente a las tentaciones del poder. Al final de todo, discurso teológico permanece la llamada más simple y exigente: estar listos para responder al Cordero, no con palabras solamente, sino con vidas que atestiguen su misericordia.
Que la Iglesia escuche las trompetas no como sentencia fría, sino como despertador de la conciencia. Que mire la ciudad que desciende y permita que su liturgia, su ética y su acción sean moldeadas por esa visión. Y que, en cada gesto pequeño de amor y justicia, la comunidad proclame: «He aquí, vengo pronto», y por tanto, vivimos ya en fidelidad, esperanza y entrega.